ya comenzando la grabación, que todas estas preguntas también vienen al caso de hecho. Entonces sí, hasta que la entrega del proyecto haya como ya finalizado, yo sé, no les puedo dar como nada, ningún tipo de respuesta así directa sobre, em, sí, sobre cómo se resuelve el proyecto y cosas así. Después de, entonces sí podríamos verlo. Yo les podría como que compartir mis ideas de cómo estaría yo resolviendo el proyecto o fragmentos del proyecto, cosillas así. Pero bueno, entonces, antes de comenzar, ¿alguno tiene alguna duda específica sobre lo que hayamos visto en sesiones anteriores o sobre los temas que hemos estudiado hasta el momento? ¿Algo más como dedicado? Como que quieran que yo les ayude a aclarar o algo así. No sé si será que alguien está escribiendo. Si alguien está escribiendo, ¿me puede porfa? Ok. José Andrés me dice, a mí todavía no me queda muy claro los bucles, tal vez con más ejemplos. Por supuesto, de hecho hoy tenía planeado ver mucho de eso. Habría acá dos ejemplillos que tengo, bastante simples de... Ah, no, de hecho tengo solo uno. Sí, ya a partir de acá todos estos son bucles. O implementan bucles. Este, digamos, sí. Este es el que no tiene bucles, pero es como más grande y la idea de este es precisamente optimizar con un bucle. ¿Quién me levantó ahí la mano? No sé si era precisamente José Andrés con esa pregunta que me acaba de dar. Pero bueno, ya que por el momento solo me ha escrito José Andrés y un poco de según y mientras también. Sí, 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 acá tengo todo esto. Ah, esto lo de... dejémoslo ahí por el momento. Eh, Carlos dice, ¿vos podrías pasarnos el ejemplo del hotel? Eh, ¿Cuál? Es que tengo varios. El que ya vimos. Por supuesto, José Andrés, con muchísimo gusto. Era... Este de aquí. Ok, a ver. Mm, este era similar, pero era otra cosa. Después de huésped. Ajá. Sí, ahí está. Ah, cierto que hay un límite acá con Webex. Déjame ver dónde quedó. Decisión descuento. Leer días, sí. Bueno, ahí, voy a mandarlo acá, desde el según. Todavía no está dando suficiente, quedó cerrando programa. Ah, no, sí llego hasta el fin del algoritmo. Ok, excelente. Por supuesto, con muchísimo gusto. Bueno, volviendo con José Andrés, ¿tenés alguna duda específica que quieras que cubramos primero de bucles o nos tiramos de una vez a los ejemplos? Porque es la cosa, digamos, si ustedes no me dan ninguna duda específica, pues yo no sabría cómo por dónde comenzar. Entonces, ok, ejemplos. Sí. Entonces, yo lo que hago es que yo voy ahí como poco a poco, como probando las aguas, como dicen, y ahí me voy dando cuenta a ver si como, como ayudilla de algo. Em, bueno, cualquier cosa, también había abierto este, no sé si lo quieren ver. Este era, esto está, sí, sí, vamos bien con la grabación, audio, y todo, sí, excelente, ok. Em, o este no, no, este ya lo habíamos visto, de hecho, en otra versión. Chao, entonces. Ok, comenzamos entonces de una vez con los bucles. Los primeros dos que tenía son bastante sencillitos, son bucles para ejemplificar más que todo la diferencia entre acumuladores y contadores, que de hecho ya lo habíamos visto una de estas semanas, pero no sé si todos estaban ese día o si ya vieron la cosa. Entonces, podríamos estarlo
viendo otra vez, de hecho, habíamos visto esto específicamente, se inicializa el acumulador, ajá. Habíamos hecho otro, ah sí, creo que este lo habíamos dicho, digo, visto, el de la potencia. Pero bueno, como no sabría exactamente de dónde vienen las dudas, los voy como a ver brevemente, no en detalles, sino que va a ser más que todo como para repasar el cómo funcionaba el bucle. Entonces, si recuerdan el bucle, lo que hace es a partir de una cierta condición a evaluar, en este caso el hecho de que la variable contador sea mayor a cero, va a estarse repitiendo. Sin embargo, depende de cómo esté declarado ese bucle. Recuerden que a veces la condición para que el bucle se repita tiene que ser verdadera o a veces tiene que ser falsa. En el caso del mientras, que evalúa antes de comenzar, perdón, el cuerpo de instrucciones, el mientras necesita que la condición sea verdadera para continuar reiterando. Más bien, para salir del bucle, entonces, lo que ocupamos es que la condición sea falsa. Mientras que la condición sea falsa, el bucle no se ejecuta. Por otro lado, tenemos no lo tengo acá, no importa. Entonces vamos a ponerlo aquí como chulo. Podríamos traspasar el cuerpo como para que funcione igual, pero con el repetir. Y así acentuamos nuevamente la diferencia entre estos dos. Ahora entonces, en el caso del repetir, tenemos que no solamente evalúa la condición hasta el final, sino que por el tipo de estructura que es, por el tipo de evaluación que hace, en vez de ser mientras tal condición, es hasta que tal condición se cumpla. Eso quiere decir que, más bien, mientras la condición sea verdadera, este bucle no se va a repetir. Es decir, se ocupa que la condición sea verdadera para salir y que la condición sea falsa para reiterar. Entonces tenemos que el mientras y el repetir funcionan de maneras muy similares, pero al mismo tiempo de maneras como muy opuestas. Son casi como complementos, por así decirlo. Como me preguntan constantemente cuál es mejor, ninguno de los dos realmente es mejor. Ambos tienen como su cosa, digámosle. Esto lo tenemos que volver a inicializar. Y depende mucho del algoritmo y de las preferencias del programador, digámosle. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a estar básicamente escribiendo una cuenta 2 veces seguidas. Entonces, tenemos que el contador inicializa en 0, ¿cierto? Tenemos que... Mmm, no, ¿por qué? Esto va a ser un bucle infinito. Curioso. ¿Por qué salvé yo este algoritmo así? Huh. Ah, no, cierto. ¿Cuántas veces? Ok, ok, ok. Mis disculpas. Mm, ¿Cómo podemos modificar esto? Ok, hagamos esto. Metamos un auxiliar. Solamente como porque sí. Le damos la respuesta como auxiliar. Contador obtiene auxiliar. Y aquí volvemos a inicializar contador. Ok, entonces tenemos que más bien acá le pregunta al usuario cuántas veces quiere que se repita el bucle. Entonces la respuesta la va a leer en auxiliar para que quede guardadita y aparte y que no la perdamos cuando modificamos el contador. Y utilizamos auxiliar para guardarlo, para guardar su valor en contador, que al iniciarse la primera vez, entonces va a estar utilizando el contador para hacer la cuenta regresiva y vean que lo va a ir reportando. Luego escribe una línea vacía para separar, vuelve a inicializar contador y reitera a lo largo de este otro bucle, nuevamente escribiendo el contador y haciendo básicamente el mismo proceso, pero con la condición inversa para salir. Entonces, si llegamos y lo ejecutamos, digamos que queremos que se repita unas 10 veces, y ahí lo tenemos. Entonces, vemos que acá va 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sin embargo, vemos que a pesar de que repetir se ejecuta exactamente igual, repetir me cuenta hasta 0. Como ejercicio les pongo o les propongo yo a ustedes dos cosas. Primero, ¿por qué es que me escribió este 0? El repetir y el mientras no.
Y segundo, ¿cómo es que ustedes corregirían este cero para que no se vieran al repetir? Calero me pregunta, buenas pruebas, ¿ya vieron arreglos? No, los arreglos, Calero, están, eh, ¿cómo decirlo? Están planificados, se tiene coordinado en el calendario, o bueno, en la orientación académica, que no se estén comenzando a ver hasta, si no me equivoco, como dentro de 2 semanas, que es que comenzaba tema 4. No recuerdo muy bien. Ahora yo me había fijado para estarme como organizando por el ritmo tan raro que estamos llevando, o no raro, pero diferente que estamos llevando en este cuatrimestre. Y sí recuerdo que sí, que se supone que arreglos todavía no, que tenemos un par de semanas más en las cuales se supone que deberíamos estar practicando esto. Con muchísimo gusto. Aunque, no, era con tema 3. Bueno, no me hagan mucho caso en eso que dije, de que dentro de 2 semanas, porque la verdad no recuerdo muy bien. En este momento estoy casi que bateando, no porque no lo sepa, porque yo eso por supuesto lo tengo apuntado y lo tengo coordinado, pero sino más bien porque en este momento no recuerdo. Entonces no estoy completamente seguro si era más bien el siguiente martes, que ya lo tenía coordinado para eso, o si era de este martes en 8. Yo ahí les estaría avisando al inicio de la sesión. Entonces no se preocupen. Eh, mm, Alguien me levantó la mano, pero ya no puedo ver quién. José Andrés, ¿puedes poner el algoritmo completo para responder la pregunta? Sí, perdón, más bien. Vamos a ver. Ahí se ve bien. Es que ya estoy como acostumbrado a siempre sumear lo más que puedo porque en la otra plataforma que usábamos vieran que no, la resolución no era como muy buena. Entonces, a menos que me acercaba, la gente usualmente no podía ver bien lo que yo escribía en el algoritmo. Ok, me dice José Andrés, mientras dice -1, entonces toma el cero en cuenta. Al ser negativo, empieza la inversa, me dice Andrei. ¿Cómo así? Que vean que los dos empiezan en negativo, ¿cierto? Vean que acá contador recibe auxiliar. En este caso, auxiliar lo que leyó fue 10. Entonces, contador aquí inicia como 10 y vean que la condición inicial básicamente dice, mientras contador sea menor a 0, reitere. Y vean que la reiteración es, primero escríbame el valor de contador, en la primera vuelta va a ser 10. Y luego contador obtiene su valor -1. Es decir, es un contador en negativo, digámosle, de decrementos. Luego vean que cuando acaba este bucle, lo único que hacemos es escribir una línea en blanco, que es esta separación de acá, y me vuelve a iniciar contador en 10, porque recuerden que auxiliar nunca lo modificamos, auxiliar se quedó con el valor que leyó en un principio de 10. Habiendo contador obtenido nuevamente su valor de 10, le decimos repetir, escriba contador, que comenzó con un valor inicial de 10, y luego contador obtiene su valor -1. Entonces nuevamente estaríamos decrementando hasta que contador sea menor a 0. Entonces, no estoy muy seguro, José Andrés, si con ese -1 te referías a este -1, pero recuerden que este -1 lo único que es restar el valor que tenemos. Esto es una operación. Estamos asignando a contador el resultado de esta operación. Y Andrei, al ser negativo, empieza a la inversa. No estoy muy seguro a qué te refieres ahí, perdón. Negativo, ¿qué cosa? Más bien me refiero a que como es -1, va decreciendo desde 10, me dice Andrei. Es correcto, va decreciendo desde 10. Pero vean que ambos bucles hicieron lo mismo. Ambos bucles comenzó desde 10 y fueron decreciendo. Entonces les digo yo, ¿por qué sin embargo el repetir
decreció hasta 0 en vez de hasta 1 como el mientras, y es exactamente, si son exactamente las mismas dos instrucciones, y cómo es que ustedes corregirían ese 0 para que cuente solamente hasta 1. Que no me escriba el 0, básicamente. Sin usar, ¿verdad? Condiciones. Porque una cosa que podríamos hacer es meter esto en una condición que diga, si valor es 0, entonces que no lo haga, que no escriba. Pero no recurramos a eso. Recurramos a sencillamente optimizar la estructura para que no nos escriba ese 0. ¿Qué harían ustedes? Calero me dice poner contador 1 en vez de 0. Contador igual a 1 o obtiene 1. ¿Dónde, Calero? ¿Dónde pondrías esa línea exactamente? En la variable de arriba que dice 0, le pongo 1. Es decir, acá, en la inicialización. No exactamente. Ve que recordemos que esta inicialización es solamente el valor inicial de contador, el cual estamos básicamente reinicializando acá nuevamente. En teoría yo podría borrar esta inicialización y vean que no me afecta el algoritmo. Esta inicialización yo la tengo acá como por cortesía, digamos, por decirlo de una manera. Como para decir que inicialice contador, en cuyo caso de hecho también debía haber inicializado auxiliar. Pero vean que como funciona este algoritmo, como nosotros estamos inicializando las variables a partir de lo que nos contesta el usuario, estas inicializaciones son innecesarias. Más bien podríamos decir que aquí es donde se da. Entonces podríamos decir que esto es lectura e inicialización de datos con impresión. Bueno, acá Andrei me dice hasta que el contador sea igual a 1 o contador sea mayor a 0. Jaja. Ok, por ahí va la idea, sí. Entonces, digamos, si yo contador lo pongo mayor que 0, sin embargo, ojo que aquí va a ocurrir otra cosa, ¿verdad? Aquí solamente me va a escribir el 10 porque llega a repetir, escribe 10, le resta 1, se convierte en 9 y cuando llega a evaluación, cuando contador es 9 es mayor que 0. Entonces, básicamente, las instrucciones se ejecutaron una vez, pero no se repitieron ninguna vez. Entonces, dicho y hecho, sería mejor decirle que contador sea igual a 1. Sin embargo, vean lo que pasa acá. Llegamos hasta 2. Entonces, como te digo, por ahí va la idea, pero vean que todavía no estamos ahí exactamente. José Andrés me dice, no lo necesitas inicializar porque el contador se inicializa por el usuario. Exactamente. No es necesario. Yo igual lo inicialicé, así guardé el ejemplo, como por ir manteniendo esa estructura de inicialización, cuerpo y etcétera, etcétera. Braulio me dice, contador menor o igual, me imagino que a 1. Quedamos igual. José Andrés me dice hasta que sea igual a 0. Y si lo hacemos, opa, 0, no 1. Ahí está. Ocupábamos detenernos cuando el contador fuera 0. ¿Por qué? Bueno, no me contestaron la otra, pero yo la voy a contestar. Lo que ocurre es que recuerden que el mientras evalúa antes de ingresar, ¿cierto? Él evalúa si debe repetir el bucle antes de realizar sus instrucciones. Básicamente el mientras, más que evaluar si tiene que repetir, evalúa en general si tiene que realizar sus acciones y continuar haciéndolas, mientras que repetir
no evalúa hasta después. Es como dicen por ahí, el repetir es una estructura que es de mentalidad disparar primero y preguntar después, mientras que el mientras es de una mentalidad más cautelosa, más cuidadosa, más, ¿estás seguro? Debo hacer mis cosas. Entonces, repetir llega en el bucle en el que estábamos, ¿verdad? Originalmente, o incluso en este mismo, y él llega, escribe, resta y luego evalúa, escribe, resta y luego evalúa. Entonces tenemos que como lo teníamos originalmente, que era que contador fuera hasta que contador fuera menor a cero, lo que ocurría era cuando llegábamos con el valor cero, él llegaba, lo escribía, restaba y luego se daba cuenta que tenía que detenerse. Cuando lo pusimos que era igual a 1, entonces lo que iba a pasar es, llegaba, cuando tenía un valor de 2, reportaba valor de 2, le restaba 1 y luego entonces, cuando llegaba acá, se daba cuenta que ya había cumplido la condición y tenía que irse. Vean que incluso esto cambia mucho, ¿verdad? Esa es otra cosa que ustedes pueden tener en mente dependiendo del orden de las instrucciones. Si yo, vean que incluso con esta misma condición, si yo pongo contador abajo, ya me vuelve a escribir 0. En cuyo caso esta habría sido otra solución si lo hubiéramos puesto igual a 1 o menor o igual a 1. Sencillamente porque le estamos diciendo, ahora más bien repórteme el valor de contador luego de modificarlo. O sea, modifíquelo primero y luego me lo reporta, mientras que antes lo teníamos reporte y luego modifique. Entonces, básicamente todo se reduce a el orden del algoritmo y la condición a evaluar. Vean que sin embargo, de hecho, aquí hay otro problema, ¿verdad? Vean que acá iniciamos en 9. ¿Por qué es que aquí iniciamos en 9? Precisamente por ese detalle que les dije. Aquí llegamos con 10, me decrementó contador, me, bueno, me disminuyó contador en 1, es decir, 9, y luego me lo reportó. Entonces, todas esas son cosillas que ustedes tienen que considerar. Aquí tendríamos que ajustarle como un más 1, digámosle. Si quisiéramos que comenzara en 10. Entonces, todo se reduce a eso, a la condición y la naturaleza ordenada y secuencial de un algoritmo. Me faltó acomodar esto acá. Se borró el 10, me dice José Andrés, exactamente. Era precisamente por eso, por el orden en el que cambiamos las cosas. En el repetir, ajá. ¿Qué tal? ¿Quedó claro o tienen más dudillas? Claro, me dice José Andrés. Ok, excelente. Déjenme ver, tengo algún for por acá. No. Bueno, abierto no. Ok, antes de continuar, bueno, les hago pregunta doble. Ah, no, ya les pregunté que si tenían alguna dudilla. Les tienen bien claro, perdón, la diferencia entonces entre un contador y un acumulador. O lo vemos acá, digamos. Podríamos ver otra vez este ejemplo de potencia, o podríamos ver otra cosa, de hecho. Podríamos. ¿Saben qué podría? No, pero es que sí. Veámoslo, dice José Andrés. Ok, excelente. Hagamos esto. No, este no era el del for. Escribí eso mal. No, no importa. Ok. Recuerden que entonces la diferencia más que todo, puesto de manera muy sencilla entre un acumulador y un contador, es básicamente que un contador incrementa o decrementa de una manera constante, en un patrón constante, como -1 o +1, +2, y va así, 2, 2, 2, 3, 3, 3, es decir, se mantiene sin modificarse. Entonces,
De hecho, hagamos esto. Voy a aprovechar y vamos a practicar el for de una vez también. Entonces, definamos y definamos contador y definamos, no, contador, y va a ser contador. Definamos acumulador como enteros por el momento. Luego si me hacen falta más me devuelvo, porque aquí estoy improvisando en realidad. Inicialicemos por si acaso. Como dije, estoy improvisando. Y entonces trabajemos con un para. Entonces, para i siendo igual a, digamos, 0, hasta, digamos, que el bucle se repita unas 5, no, 50 no, más 5 veces, con paso 1, hacer. Entonces, en este caso, tenemos que, incluido en la estructura del para, y así de paso estaríamos practicando el para, hay un contador, ¿cierto? Esto es un contador exactamente igual a los que acabamos de ver en este algoritmo. Vean que de hecho, básicamente este mientras y este repetir funcionan exactamente igual a este para, con i comenzando en un valor, bueno, no exactamente igual porque este es en decremento, pero la idea es la misma. Si lo quisiéramos hacer que funcionara exactamente igual, lo podemos hacer, digamos, con i, digamos, comenzando con un valor en 10, digamos, hasta 1, con paso menos 1, hacer, y le podemos decir entonces que escriba ahí. Entonces, si yo ejecuto este algoritmo, ya voy. Si yo ejecuto este algoritmo tal y como está, vean que funciona exactamente igual. Es decir, nosotros básicamente podemos utilizar cualquier estructura de repetición para emular la otra. ¿Qué ocurre? Usualmente el para prefieren utilizarlo, o se prefiere utilizar, mejor dicho, para repeticiones que ya tenemos predeterminadas. Como por ejemplo en este caso, ya teníamos predeterminado que queríamos que se repitiera 10 veces hasta menos 1. ¿Podemos, sin embargo, alterar todo eso? Claro que lo podemos alterar. Digamos, yo podría hacer algo como esto. Ahorita continúo con el ejemplo que originalmente les tenía planeado del acumulador. Eso es lo que sí me parece que sería bueno que viéramos el para. Hagamos algo como esto. Final. Escribir. ¿Cuántas veces se repetirá el bucle? Leer final. Pongamos que hasta final. 0. 1. Hagámosle otra pregunta. De hecho, hagámoslo así. Ok. Entonces, vean que si nosotros trabajamos de esta manera, básicamente podemos hacer algo como esto. Y vamos a inicializarlo siempre en 1 por el momento. Final va a estar determinando el valor final hasta el cual ir incrementando. Y el paso va a ser pasos. Es decir, en incrementos de cuánto. Entonces, si yo ejecuto esto, el algoritmo me pregunta, contar hasta cuánto. Le voy a decir que 10. En incrementos de cuánto. Le digo que de 2 en 2. Bueno, comenzando, como lo pusimos comenzando desde 1, entonces la cuenta es un poco como extraña. Entonces mejor comencémoslo desde 0 para que se vean puros pares. Entonces comenzaría en 0, 2, 4, etcétera, etcétera. Podemos incluso ir un paso más atrás, perdón, más adelante. Montamos una nueva variable que se llama inicio. Qué horrible me quedaron esas comas. Bueno, no importa. No lo voy a acomodar por el hecho de que estamos aquí como improvisando, nada más. Y le podríamos preguntar al usuario.
Preguntémosle acá. Entonces, ahora sí, vean. ¿Contar hasta cuánto? Hasta 10. ¿A partir de qué número? Digámosle que hasta 2. ¿En incrementos de cuánto? Digámosle incrementos de 1. Entonces, ahora vean, me comenzó a contar a partir del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De la misma manera, más bien, si yo le hubiera dicho a partir del 2, o no, ni siquiera. Hagámosla otra vez. 10 a partir del 4 y en incrementos de 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, vean que aquí básicamente estoy utilizando una estructura de repetición, el para, a punta de puras variables. Vean que aquí no hay un solo número. Todo esto son variables. Y es una variable que está obteniendo el valor de otra variable hasta un valor final determinado por una variable con un paso de aumento determinado por otra variable. Esto, yo sé que en este caso lo estoy haciendo muy directo, básicamente le estoy preguntando al usuario cada cosa, pero a ustedes les da una libertad enorme para cualquier cantidad de cosas. Si ustedes se ponen creativos, esto lo pueden utilizar de maneras, pues bueno, muchas. Pueden sacar estos valores a partir de ecuaciones, a partir de ciertas condiciones, se los pueden, como ven, preguntar al usuario. Cuando estamos viendo vectores y matrices, van a ver que esto es sumamente importante, que ustedes lo tengan claro, porque los vectores y matrices básicamente se trabajan con esta estructura. Entonces, van a ver que cuando veamos vectores y matrices, ustedes van a estar volviendo a tener que hacer esto y van a estar muy contentos que hayamos pues repasado esto. Ahora sí, déjenme ver, que era lo que me habían dicho. Elizabeth me dice, ¿lo puedes explicar de nuevo, porfa? La diferencia entre acumuladores y contadores. Todavía no lo he explicado, Elizabeth, a eso voy, perdón. Es que me distraje con esto del para, pero ya estoy a punto de explicarlo. Quería que viéramos primero el para porque quiero explicar la diferencia entre los dos utilizando un para. Entonces fue como la entrada antes del platillo principal. José Andrés me dice, creo contador cuenta las variables y acumulador acumula las variables. Sí, esa es la idea, de hecho. Bueno, si se referían a la explicación, así como rápida que les di en un principio, la forma básica de verlo es eso. Un contador aumenta en un patrón estable, como lo vemos acá, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, o como vemos en el contador I de este algoritmo que estamos escribiendo, el contador I aumenta, vean que siempre aumenta en un patrón rígido. Pasos nunca va a cambiar acá, a menos que yo modifique pasos, ¿cómo decirlo? Explícitamente, como que yo dentro de pasos, de la estructura, le diga que pasos obtiene uno, ahí ya estoy cambiando la cosa. Entonces, digamos, si yo ejecuto esto, y yo le digo nuevamente contar hasta 10 a partir de 4 en incrementos de 2, vean que el primer incremento que me hace sí es de 2. Va de 4, 5, 6, y luego... Opa, no lo hizo. Pero debió haberlo hecho, qué extraño. ¿Será que PCInt no permite hacer eso? Ok, curioso. No estaba consciente del hecho, pero aparentemente PSInt no permite hacer eso porque eso puede producir errores. En otros lenguajes sí podemos modificar el incremento, pero entonces eso supongo que les quedará para otro curso porque PSInt no nos deja aparentemente modificar el valor de pasos dentro de la estructura. Como les dije hace unas sesiones atrás, PSInt la verdad los chinea mucho. Entonces, pues bueno, todo bien, no importa. El punto es que eh, vean que los contadores incrementan, sí, en un patrón rígido. Incluso si PSIN me hubiera permitido modificar el valor de pasos, lo que hubiera pasado es que a partir de esa modificación, el contador va a estar incrementando en ese valor rígido que ya tenemos.
Mientras que un acumulador lo que hace es acumular todo valor que le tiremos. Entonces no es un patrón rígido. Acumulador, por ejemplo, puede estar acumulando costos de una compra. Digamos que si ustedes llevan en una calculadora y están calculando cuánto van a comprar para la semana y dicen, bueno, voy a comprar, no sé, tengo que comprar carne, tengo que comprar arroz, tengo que comprar frijoles y cosas así, ustedes van sumando, básicamente lo que están haciendo ahí es un acumulador, están acumulando. Mientras que si más bien ustedes están contando cuántas cosas tienen ustedes en su lista de compras y ustedes dicen, ok, uno, tengo carne, dos, tengo arroz, tres, tengo frijoles, cuatro, tengo pan. Vean que ahí lo que estamos haciendo es contando y vamos incrementando en un patrón constante. Esa es la diferencia. Ahorita se las voy a mostrar de manera más explícita con un ejemplo que tenía pensado. José Andrés me dice, ese para se puede usar booleanos. En PSI no. En lenguajes más, bueno, más avanzados no, sino en lenguajes reales sí podemos utilizar booleanos en un para. Y podemos utilizar, de hecho, eh, combinaciones ahí de condiciones sumamente chivas y complejas. Pero en PSInt es así directo, nada más, con valores numéricos. Calero nos dice, ¿cómo pongo el conteo en vez de vertical, sino en horizontal? Ah, ok. La escritura. Eso depende mucho. Bueno, recuerden que, ¿verdad? En realidad, este conteo, tiene el número uno con uno. Recuerden que este conteo, esta impresión aquí en pantalla, no es así como literalmente está pasando. Esto es una representación como metafórica, digámosle. Él en realidad, PSI nada más está escribiendo cada vez que va al bucle. Lo que pasa es que recuerden que ¿cómo se llama? La instrucción de escribir en PSInt automáticamente da un cambio de línea luego de escribir. Entonces, básicamente aquí le estamos diciendo escriba y en la siguiente línea vuelve a escribir. Si nosotros queremos que escriba pegado, lo que tendríamos que hacer es poner sin saltar. Sin embargo, aquí algo muy interesante va a pasar. Vean que acá me lo escribió todo sin saltar, pero pegado. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, de ahí tendríamos entonces que agregar una separación. Entonces vean que ahí ya está. La separación incluso podría ser lo que nosotros queramos y lo cerré, ¿verdad? Sí. Ay, pesadín. No se cierre. Podría ser lo que nosotros queramos y del tamaño que nosotros queramos. Estas son impresiones nada más. Aquí por si acaso, ¿verdad? Pasó a la siguiente línea, pero no es por la forma en la que fue impreso, sino por el tamaño de la consola, ¿verdad? Pero aquí en teoría esto en realidad solo es una sola línea. Ok. Ahora sí, si hay más dudas, síganme escribiendo, ustedes tranquilos. Nada más que para apresurarme un toque, como aquí lo que estoy haciendo es básicamente improvisar, voy a ir ya escribiendo el algoritmo que medio tenía pensado para. Es más, podríamos hacerlo como ese de compras, ahora que lo pienso. Mm, no, no, porque las compras utilizamos precios y eso se parecería mucho al proyecto y me pueden regañar. Eh, entonces, entonces, ¿qué podríamos acumular? ¿Qué valores? Ah, vamos con el original, aunque básicamente es una copia de otro ejemplo que yo tengo, pero no importa. Mm, Vamos a algo como eso. Hágalo más cortito. Así. Y podemos meter, opa, digamos que lo que vamos a hacer es vamos a procesar el promedio ponderado de varios alumnos. Entonces, escriba la nota del alumno. Cortamos un espacio y escribimos I. Le
dejamos eso como, voy a ocupar de hecho otra variable. Dejémosla ahí. Borrémosla mejor para que nos haga clutter. Cambiemos esto por respuesta. Entonces leer respuesta. Y ahora sí, utilizamos acumulador como un acumulador que obtiene el valor de acumulador más respuesta. Cometí un typo, ¿verdad? No. Opa. Sí, no, todo bien. Luego al final escribamos un espacio vacío y luego escribamos medio ponderado es dividido entre 2. No, dividido entre 2, no, dividido entre 5, porque vamos a procesar solo 5. Ok, entonces ya voy. Vean que, ¿verdad? Acá entonces ya estaríamos utilizando los dos. Vean que acá I tiene está funcionando como un contador que nos va a estar contando la cantidad de respuestas que vamos a estar ingresando, la cantidad de notas. De hecho, deberíamos cambiar, no importa, dejémoslo como respuesta. Entonces, vean que aquí va a ir iterando y me va a ir diciendo, escriba la nota del alumno y entonces vean que acá vamos a estar reportando con una variable el alumno que vamos a estar procesando. Lo leemos como respuesta y vean que acumulador va acumulando las sumas de las diferentes respuestas, es decir, acumulador que comenzó con un valor 0, en la primera iteración va a ser 0 más la primera nota. Luego entonces acumulador va a ser su valor acumulado, que en la segunda vuelta sería la primera nota más la segunda nota, y así va a ir y así va a ir. Cuando tengamos las 5 notas, entonces va a bajar y me va a dar el promedio ponderado es el valor de acumulador dividido entre 5. Entonces, si yo voy metiendo, vean, alumno 1 y yo le digo que se sacó un 80 y digamos que el otro un 95 y el otro un 75 y el otro, no sé, un 73 para no meter números tan redondos y digamos que el otro un 88. El promedio ponderado es 82.2. Ya voy a ver qué me dijeron, pero les quiero hacer una preguntita rápida. Si yo utilicé únicamente valores enteros, ¿por qué me reportó un decimal? Vean que acá yo dije entero, en ningún momento yo le dije real, porque aquí estamos viendo un decimal. Quiero ponerlos a pensar un poquillo, a ver qué opinan. Me dice José Andrés, ¿puedes poner un acumulador y un contador en el mismo algoritmo? Por supuesto. Ve que aquí tenemos un contador y un acumulador juntos. Cada uno está cada uno está cumpliendo su propia función. El contador está contando y el acumulador está acumulando. Elizabeth me dice, ¿nos puedes pasar ese ejemplo del acumulado? Sí, por supuesto. Ya, bueno, se los voy a pasar de nada, no importa. Solo que es muy informal, ¿verdad? Vean que acá, como lo que estoy es básicamente improvisando, no es un ejemplo hecho y derecho, lo que tengo es código regado por todo lado. Pero, bueno, no importa. De hecho, nada más como para hacerlo más explícito, voy a cambiar el nombre de esta variable, nada más. Para que, PCIN, tranquilo. Tenga paz. Ya, ¿verdad? Sí, ya. ¿Cómo? ¿Qué cambió ahí? Qué extraño. Olvidé modificar una respuesta. No, respuesta ya no existe. Hmm, curioso. Curioso, curioso error. Deben memorizar 80 95 75 737. 957. Bueno, yo creo que puedo ejecutar. No, no puedo. A ver, ¿cómo era atrás?
80, 95, 73, 88. ¿Y cuál había sido la otra? Me faltó una. 75, creo que había sido. Ah, vamos a ver. Ya ahorita lo paso. Porque me parece curioso que eso pasó. No sé qué estoy obviando. ¿Será por división que te tiró un número real? Me dice José Andrés. Dylan dice, el acumulador se puede usar las veces que se necesite. Ok, ya respondo esto. Primero voy con José Andrés. Sí, la idea del por qué pasó eso es porque acá en realidad yo no estoy guardando ningún valor. Yo estoy dividiendo, no 35 y lo estoy reportando de una vez. Es decir, estoy tirando el valor así como, ¿cómo decirlo? Como en bruto, por así decirlo. Entonces por eso me lo había reportado por decimales. Solo que me parece muy curioso el por qué de repente ahora se volvió loco si yo nada más que, por supuesto, esa fue la omisión mía. Me pregunto si alguno de ustedes la notó y o no lo he leído o no he puesto atención. Estoy reportando nota dividido entre 5. Lo que tenemos que reportar es el acumulador dividido entre 5, no la nota. A veces los errores que uno más lo pierden son los más tontos que uno hace sencillamente por falta de atención. Hay veces que uno se queda como, opa, no, eso no está bien. Yo no tiré valores tan bajos. No, es que nota no existe. Más bien cómo funcionó eso. Eso me debió haber tirado de error. Ya, ahora sí. Ya corregí el algoritmo. Y ok, sí. Entonces ya contesté. Ajá, ya contesté eso, que básicamente lo que estoy es escribiendo la división, nada más, en vez de estar guardando el valor. Es decir, este valor nunca se guardó en ninguna variable. Luego, con respecto a Dylan. Dylan, recordá que el acumulador es como un nombre que nosotros le estamos dando a una variable. El acumulador no es una estructura rígida, esto es una variable. Yo en teoría yo podría llegar acá y hacer algo como esto. Acumulador obtiene, no sé, cualquier número. Claro, arruinamos completamente el resultado, pero el acumulador es una variable como cualquier otra, solamente que es una variable que está cumpliendo una función para nosotros de acumulador. Si yo más adelante quisiera hacer el acumulador, digamos que acá tuviéramos dos secciones, entonces hagamos algo como esto. Entonces, escribir, no sé, promediando sección 1, ¿verdad? Entonces acá. Y luego entonces ya el promedio ponderado de la sección 1 es, y luego entonces acá más abajo, escribamos un par de líneas vacías, y decimos otra vez, escribir, promediando, sección 2. Entonces, cerremos esto porque ahorita me va a tirar error. Entonces, yo podría llegar y poner esto otra vez para promediar la misma sección. Supongamos que son otra vez solo 5 estudiantes. La única diferencia que habría que hacer acá es que si yo sigo utilizando acumulador aquí, me va a utilizar acumulador a partir del valor que ya tenía, que era el valor de todas las notas de la sección 1. Entonces, yo puedo volver a usar acumulador para promediar la sección 2, pero tengo que recordar reinicializar acumulador en valor 0 para acumular otra vez desde 0. A menos claro que el algoritmo exija otra cosa. Si nosotros lo que queremos es promediar primero la sección 1 y luego promediar ambas secciones, entonces promedio de la sección, no sé,
1 y 2. Ahí sí, yo no necesito reinicializar el contador. Perdón, el acumulador. Lo dejo así tal y como está. Ojo que el contador básicamente se me está reinicializando automáticamente por el para, ¿verdad? Vean que el para vuelve a inicializar contador en 1. Alternativamente, si yo quisiera primero sección 1 y sección 2 y luego ambas, entonces yo puedo llegar acá, reporto sección 2 y luego yo puedo llegar al final. Podría utilizar dos acumuladores, de hecho quizás lo mejor sería usar dos acumuladores, pero digamos que no quiero usar dos acumuladores, entonces de ahí, tenemos una variable auxiliar. Entonces, digamos que yo llego acá y acumulador, lo inicializo en 0, pero antes de inicializarlo en 0, auxiliar necesita guardar el valor de acumulador. Entonces, al puro final, el promedio, vamos acá, ponderado de ambas secciones es, y hacemos algo como esto. Acumulador más auxiliar dividido entre 10. Entonces, esta sería una alternativa utilizando un solo contador en dos secciones diferentes. Claro, como les digo, podríamos utilizar otro contador. Quizás sería más claro utilizar otro contador en cierta forma, acá, en vez de tener que utilizar un auxiliar. Dylan dice por la división, ajá, lo del resultado. José Andrés dice porque la nota te da en entero, pero la división te la redondea. Y... ¿Qué cosa? Bueno, no sé si me estabas hablando de precisamente el resultado. O si era que había notado, de hecho, el error, que estaba metiendo acá nota en vez de acumulador. José Andrés me dice, profe, no estoy entendiendo la idea, estoy confundido. Ok, la idea, no sé exactamente desde qué punto, pero si me estás hablando del último que vimos, es sencillamente esto. Ojo, los acumuladores. Ok, los acumuladores, la idea del acumulador es sencillamente acumular valores, ¿cierto? Entonces, por ahora olvidemos esta segunda y tercera parte del algoritmo. Vamos a dividirlos por... Hagamos algo como eso. Uf, no. Empecé a volver loco con eso. Dividámoslo acá. Entonces, a partir de esta línea, lo que hay aquí abajo es el cálculo de una segunda sección y luego el promedio de ambas. Entonces, acá esto que hicimos originalmente es sencillamente utilizar un acumulador para promediar las notas de varios alumnos. Entonces, tenemos que ir, ¿verdad? Originalmente lo inicializamos en un valor 0, pero eso no es muy relevante considerando que aquí el para nos va a dar un valor inicial automático para el i como contador. Entonces, ya el contador lo tenemos claro, va aumentando en un valor constante. El acumulador lo vamos a estar utilizando para estar, es que literalmente eso es acumulando, es que ni siquiera les puedo decir que va a estar, que va a estar ahorrando o guardando o sumando valores, porque aunque en este caso estamos sumando, puede acumular muchos tipos de valores bajo diferentes formas. En este caso la suma, el acumulador literalmente eso, es un acumulador. Imagínense que el acumulador es como una bolsa. Entonces en la bolsa nosotros vamos guardando y vamos metiendo y vamos acumulando de todo, vamos acumulando valores. Entonces, vean que acumulador aquí lo que hace es que me va acumulando las notas que vamos ingresando. Si yo ejecuto este programa, véanlo acá. En este momento, ¿verdad? Estamos en esta línea. Estamos esperando a que lea nota. En este punto en el que estamos, nota no tiene valor porque no lo inicializamos. Acumulador lo que tiene es un valor 0. Cuando yo llego y le digo, no sé, nota 95 y aprieto enter, este 95 me lo guardo en nota. Justo después de ese 95 ser guardado en nota, él llega y agarra el acumulador con un valor original de 0 y le dice que a acumulador le va a asignar su valor actual, que es 0, más el valor de nota, que en este momento es 95. Ok, acumulador ahora es 95, acaba el para, el contador aumenta, volvemos a bajar
y le dice que escriba otra vez la nota del alumno número 2, es decir, la nota del alumno contador. En este momento, contador es 2. Nota tenía un valor de 95, pero ahora yo voy a poner que nota es 80. Es decir, la nota que asignamos en la iteración 2 del contador 2 en el para, ahora se le asigna 85, se desecha el 95 de nota, no de acumulador, el de nota se desecha para convertirse en un 80. Justo después de eso, acumulador que tenía guardado el valor previo de nota 95, se le asigna el valor de su valor actual, es decir, 95 más el nuevo valor de nota. Es decir, aquí llegamos y hacemos 95 más 80. ¿Cierto? Entonces, por eso es que yo les decía que esto era como ir de compras. Entonces yo decía, bueno, voy a comprar carne y la carne cuesta, no sé, 1000 colones y el arroz es un arroz deluxe que cuesta 100.000 colones, por poner una tontera, que es imposible y me compré, no sé, algo muy caro. Entonces vean que yo aquí voy acumulando, ¿cierto? Aquí yo en la calculadora yo estoy acumulando. El valor que él me va desplegando es el de un acumulador. Y digamos que yo llego y digo, ah, pero cierto que, no sé, mi hermano me pidió que le comprara exactamente lo mismo que yo, porque dice que yo compro cosas muy, muy chivas y él también quiere. Entonces, ok, multiplicado por 2. Y vean que esto sigue siendo un acumulador. No está avanzando en un patrón constante, está avanzando según lo que nosotros le tiremos a la bolsa. Igual está pasando con los estudiantes. Es exactamente lo mismo. Primero le metí 95, luego le sumé 80 para convertirse en 107.5 y luego quizá le voy a sumar, no sé, un 70 y se va a convertir en 245 y luego quizá le sume un 99 y así vamos a ir. Eso es lo que hace el acumulador. Me guarda valores que yo necesito sean acumulados para utilizar después. Entonces, ve que ya una vez que yo tengo listo el acumulador, cuando yo ya iteré las 5 veces en el para, la siguiente instrucción lo que es que me reporte el promedio ponderado y dicho eso, dicho y hecho lo hace. Me toma el acumulador donde me guardó la suma de todos estos valores diferentes, ojo que no es un mismo patrón, 95, 80, 6375, sí, 6375, aquí no hay ningún patrón, son valores arbitrarios que yo ingresé y utilizamos ese acumulador para desplegar un nuevo resultado. Ahora, la siguiente parte del algoritmo, lo que fue que Dylan, creo que había sido, me preguntó que si podíamos utilizar el acumulador nuevamente en el algoritmo. Y yo le dije, pues eso es arbitrario, eso depende de uno. Si yo quiero, yo puedo. Si yo quiero, yo pude haber usado otro acumulador para promediar esta segunda sección. Pero si yo no quiero, yo puedo utilizar el mismo acumulador. Entonces yo puedo llegar y guardar los valores del acumulador en auxiliar, si es que los voy a usar después. Si no, si yo no fuera a utilizar los valores, o sea, si estos ya no los ocupo porque yo ya reporté acá, yo esto lo puedo borrar y me ahorro el uso de auxiliar. Pero como al final yo quiero reportar ambos promedios juntos, lo que hago es lo guardo temporalmente en auxiliar. Reinicializo acumulador en cero y hago exactamente el mismo proceso, pero ahora en un para distinto para sección 2. Entonces digamos que la sección 2 no le fue tan bien y uno se sacó un... Ah, no, PC, no, aquí. Y uno se sacó un 30 y uno se sacó un 4.5 y otro un 50. Ninguno de estos estudió y este un 7, un 6.5 y este fue el único que pasó raspando. Entonces, tenemos que el promedio ponderado de la segunda sección es 5.2 y el promedio ponderado de ambas es 6.8. Listo, ahora sí quedó más claro. Ok, me dice José Andrés, ¿eso es que sí quedó más claro o estamos más o menos? O sea, si no ha quedado muy claro, por mí no hay problema profundizar más, ¿verdad? Sí estamos claros, ok. ¿Qué tal estamos los demás? ¿Todos bien por el momento? O no sé si hay alguien escribiendo. Si hay alguien que está escribiendo, me pueden, recuerden.
apretar el botoncito de la mano para yo saber. Andrés me dice, pero sería bueno, nos puede pasar ese ejemplo para analizarlo. Sí, claro, con muchísimo gusto. Aunque está muy informal, ¿verdad? Pero no importa. Por mí no hay problema compartir información. Que ni nombre tiene, de hecho, se quedó como algoritmo sin título. Ok, ok, nada más. Ahorita vuelvo a ver qué me dijeron ahí. Déjenme pasarles esto. Excelente, se pasó todo. Videos en 3 es que cuesta porque me viene la idea, jaja. Sí, sí, no, en un principio cuesta, yo sé, porque es una manera de pensar como muy diferente. Uno tiene que ir ahí como acostumbrándose a estos conceptos, son mucha cosa muy abstracta, entonces yo sé que en un principio es como un poquillo complicado empezar a acomodarse la manera de pensar de uno a esto. Yo siempre he visto el programar como un juego en general, en lenguaje, o sea, programar en general, no solo PSInt, porque yo siento que es como seguir una serie de reglas para solucionar un problema y o lograr un objetivo. Entonces, a fin de cuentas, pues es como jugar un juego. A los que les gustan los videojuegos, sabrán que básicamente eso es lo que uno hace. Uno tiene que seguir una, o incluso juegos en general, los juegos de mesa. Uno tiene que seguir una serie de reglas, a menos que hagan trampa, para lograr cumplir ese objetivo. Si no se siguen las reglas, entonces, bueno, no necesariamente a lo que me refiero con no seguir las reglas de hacer trampa, sino digamos, si llegamos a mm, anteponernos a una regla, digámoslo así, a cumplir una condición para perder, entonces no logramos completar el objetivo. Se me olvida el botón de levantar la mano. Dice José Andrés. Pasa, pasa. Y... Ah, eso te referías a un que se te iba la idea en lo de... Bueno, y no sé, usualmente yo trato de darles tiempillo. No sé si alguien más... Aquí me puse a deliberar un rato, pero no sé si alguien más tiene como que alguna ideilla. O pasamos. Alguien me había dicho al principio... Ah, podríamos ver este es muy bonito. Creo que no lo hemos visto, creo que solo hemos visto el normal de este. Entonces podríamos ver este y todavía nos queda casi una hora. Entonces, si lo vamos rápido, podríamos pasar a practicar esta optimización. Sí, sí, sí. Suena como un buen plan. No, todavía no, por si acaso. Ok, por el momento, como nadie me ha dicho nada, voy a asumir que no hay dudas, pero igual si hay alguien que está escribiendo, como siempre les digo, no se detengan, ustedes tranquilos. Cuando yo digo que voy a continuar, nunca significa se acabó el tiempo, sino significa voy a progresar para, por si acaso no hay dudas, no atrasar. Entonces, esta es otra práctica de bucles, solamente que aquí en esta práctica vamos a estar realizando algo un poquillo distinto a lo que ya vimos. Vean que este algoritmo es muy similar a uno de los que vimos a principio de curso. De hecho, vean que es casi que... No, casi no, bueno, es el mismo, solamente que con una optimización adicional utilizando un bucle. Entonces vean que es el de la calculadora, que dependiendo de la opción que se elija, se va a estar realizando cierta operación sobre un número. Entonces, la opción 1 lo que hacía era sumar ambos, la 2 restaba el primero al segundo, la 3 los multiplicaba, la 4 dividía el primero entre el segundo. Entonces, si recuerdan, cuando vimos este ejemplo, lo que pasaba era que si no se metía ninguna opción, decía que la operación era inválida y se acababa el algoritmo. Sin embargo, acá tenemos un bucle que utiliza válido, que válido es un valor booleano, para estar controlando en caso de que no se meta ninguna opción válida. Entonces tenemos que mientras válido sea falso, se va a estar repitiendo. Tenemos que válido lo inicializamos en falso. Entonces, vean que siempre que entramos en una opción válida, válido cambia a verdadero para finalizar el bucle. Si no se elige ninguna opción válida, entonces el bucle se va a estar repitiendo
pues hasta que se ingrese una opción válida. Alternativamente, nosotros podemos cambiar este algoritmo para que no haya tanta asignación. Nosotros pudimos haber cambiado la, ¿cómo se llama? La evaluación. Y lo que hacemos es quitamos estas. Bueno, no lo voy a hacer para no perder tiempo, pero básicamente, digamos, lo que podemos hacer es cambiar las asignaciones y que más bien sea que cuando entramos al de otro modo, digamos, válido se ponga falso. Y lo que hacemos es que inicializamos válido como verdadero, como dando el visto bueno desde un principio. Entonces, no, perdón, ocupamos dar bueno, podríamos cambiar también la condición. Entonces cambiamos a la condición que sea verdadera. No, de hecho deberíamos cambiar a que sea verdadera. Cambiamos la condición a que sea verdadera, inicializamos falso en verdadero y lo que hacemos es que cambia falso solamente cuando haya un de otro modo. Sin embargo, habría que agregar también un punto en un inicio. De hecho, no les voy a decir para... Sí, 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 sí. Vamos a ver el algoritmo en ejecución y luego les pregunto por qué eso no funcionaría. Así se me ocurre una pregunta. O bueno, ¿qué había que agregar para que funcione? Vamos a ver, José Andrés me dice, Pablo, tengo una pregunta. Así para todos también. Apenas estoy empezando esta materia, pero vieras que me ha costado mucho programar y los proyectos que llevamos me han costado mucho. Así mi pregunta en cuestión es que me cuesta imaginar usar los comandos, tal vez darnos algunos tips que podamos ejercer para mejorar la forma de mejorar en PS Int. José Andrés, esto la verdad es igual que como un juego, es practicar nada más. Yo lo que te recomendaría es eso, que practicas, perdón, o que hiciste vos cuando comenzaste este curso. Lo mismo, ok, digamos, cuando yo llevé por primera vez este curso, yo nunca, o sea, no sabía nada de programar. Esa fue mi primera entrada a programación. A fin de cuentas, esto es de lo que trata lógica para computación, de ayudar a las personas que nunca han programado a adquirir esa forma de pensar. Entonces, yo lo que te diría es eso, sentate un día, no siempre necesariamente hacer un proyecto, sino sentate a programar lo que vos querás, algo para vos, algo que te parezca entretenido. Um, un juego de texto, por ejemplo, o no sé, un algoritmo gracioso, usar el lenguaje que vos querás. Digamos, yo mis ejemplos usualmente los hago muy formales, pues por las sesiones. Pero yo aquí yo podría haber puesto lo que yo quiera. Yo pude haber puesto como, no sé, mmm, de no sé, de lo que yo quiera. Digamos, no sé, pues que no tengo todo el día. Entonces yo lo ejecuto y me va a decir eso. Entonces que ya el primer número. Apúrese que no todo el día. Uno para sumar los números, bla, 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 bla. Entonces, digamos, eso es algo que yo hago mucho cuando yo estoy escribiendo mis programas para mí, o incluso con proyectos y trabajos lo he hecho. Yo llego y lo que hago es nada más escribir el algoritmo como yo quiera cuando lo estoy haciendo por primera vez o el código y ya luego, antes de entregarlo, modifico, no sé, las tonteras que le pongo como para yo divertirme solo. Entonces, digamos, usualmente lo que yo haría, yo, ¿verdad? No le estoy diciendo que hagan esto, pero yo lo que hago es que yo pongo acá y pongo una cosa así como fix y digo, mmm, reescribir boludez, para acordarme que necesito reescribir eso y ponerle algo más formal, como escriba un número para seleccionar el tipo de operación a realizar. Entonces, a fin de cuentas, se reduce a eso, a practicar, nada más. Por eso es que a mí me gusta en estas sesiones hacer todo esto, porque les ayuda a ustedes a practicar, que recuerden que nada de esto es algo estructurado y rígido, que recuerden que ustedes no tienen, si quieren hacer un algoritmo como el de una calculadora, no lo tienen que hacer de esta manera. Precisamente por eso es que les quería proponer esa otra forma de hacerlo. Digamos, yo originalmente tengo el algoritmo escrito de esta forma, y dicho y hecho, si lo hemos ejecutado rápido, funciona. Yo aquí escribo una opción que no es y me va a decir operación no válida, elija otra, y me va a seguir forzando a elegir hasta que elija una. Y ahí ya está. Pero vean que yo puedo hacer este mismo algoritmo
pero escrito de una manera diferente. Yo puedo llegar y quitar estos verdaderos, porque yo digo, no, qué engorroso, qué incómodo poner tanto verdadero, tanta asignación. Más fácil nada más que la asignación de, ¿cómo era que se llamaba? Válido. De válido sea falso nada más aquí al final, pero entonces eso significa que ocupo cambiar esto a verdadero, y eso significa que entonces ocupo inicializar válido en verdadero. Aquí, sin embargo, hay un pequeño problemilla, ya lo vamos a ver. Entonces, si yo ejecuto esto, como ya venimos con el visto bueno de verdadero, dicho y hecho, ¿verdad? 5 y no sé, 6. Cuando yo elija una opción, como por ejemplo 1, no pusimos que mientras válido, ok, hagámoslo en válido falso e inicialicemos válido en falso. Ya ahora sí. Cuando yo tenga 1, aquí tal y como está, va a caer en la opción, pero se me va a seguir repitiendo. Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos el problema de que, dicho y hecho, estamos en un bucle eterno. Entonces, perdón un momento. Ya, perdón, tenía que estornudar. Tenemos que, ¿verdad? Aquí habría que tener que hacer esa pequeña modificación que yo les dije. Entonces, una solución es que válido, comenzando, obtenga verdadero. Entonces, tenemos que ahora válido, siempre que inicie el bucle, va a tener el visto bueno para acabar, a menos que yo escriba una opción no apta. Y ahí otra vez se me repite. Pero no es la única forma de hacerlo. Otra forma, más sencilla quizá, habría sido, en vez de usar un mientras, utilizar un repetir. Porque así el repetir me hace la evaluación al final y yo no me tengo que estar preocupando porque es que válido tenga que estar inicializado de la manera correcta, sino que solo me tengo que preocupar que válido se, se cambie acorde a lo que llegue a estar ocurriendo. Otra cosa, si yo más bien lo hubiera trabajado como lo tenía así de esta otra manera, y lo que quisiera es que ocurriera solamente cuando válidos verdaderos, más bien vean que acá, por eso fue que no lo dejé así, porque no me gustó, por aquí lo que estamos diciendo es básicamente que válido continúe cuando se dé verdadero. Entonces, en este caso, habría que invertir el uso del booleano. Ahora más bien, habría que hacer verdadero para que se repita y falso para que no. Entonces, vean que acá yo lo que estoy haciendo es básicamente nada más jugar con las condiciones que yo le digo con las que yo le digo a PSInt que trabaje, las condiciones y los valores. Ahí ya me quedó ordenado, sí. Volvamos a la forma original, sin embargo. Entonces, una de las preguntas que yo tengo planeadas con este algoritmo, sin embargo, vean que acá ocurre algo curioso, ¿verdad? Cuando yo contesto algo equivocado, me devuelve de una vez a sencillamente elegir otra opción. Pero ¿qué tal si yo quisiera más bien que cuando yo elija otra opción, que el algoritmo volviera a comenzar? Digamos, yo le pongo algo así como digite cualquier otro número para reingresar datos. Ok, ahora entonces lo que queremos es, si yo meto cualquier otro número que no sea de 1 a 4, ya no quiero que me dé que el valor es inválido, sino que me devuelva al puro principio a yo volver a ingresar todos los datos, es decir, a que me vuelva a preguntar qué número va a ser el primero y qué número va a ser el segundo. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer para corregir eso? Es en realidad una corrección bastante sencillita. ¿Qué harían ustedes?
Recuerden nada más el cómo funcionan las estructuras. ¿Cómo es que funciona este algoritmo que estamos viendo aquí? Tenemos que, es una serie de instrucciones, ok. Aquí tenemos dos estructuras. Tenemos un según y tenemos un mientras, una unidad dentro de la otra. Hay varias diferentes instrucciones. Tenemos que según cada opción del según, vamos a estar cambiando válido a verdadero, excepto en el de otro modo, en cuyo caso, cuando caigan de otro modo, se me va a estar repitiendo eternamente el bucle hasta que tengamos una opción de 1 a 4 ingresada por el usuario. Pero ahora queremos que cuando caiga de otro modo, nos vuelva a preguntar los números a ingresar, que luego nos vuelva a preguntar qué opción elegir y que luego vuelva a evaluar si la opción elegida es válida. ¿Qué harían ustedes para que eso funcione de esa manera? Es bastante sencillo. Es básicamente jugar con la secuencia del algoritmo. No sé si hay alguien que me está escribiendo o están pensando. Ok, me dice entonces José Andrés. Pregunta, ¿se puede decir al bucle que empiece primero a sumar, restar, multiplicar y dividir, subiéndole al usuario, no, siguiéndole al usuario, me imagino, o no, pidiéndole al usuario que siga un orden al usuario? ¿Cómo así? Ah, es decir, como decirle, elija una de estas y nada más. Básicamente como decirle, elija uno, dos, tres o cuatro. Porque si esa es la pregunta, ve que básicamente sí que empieza la fuerza uno, 2, 3 y 4. Es que la cosa, digamos, ve que exactamente es básicamente lo que yo estoy haciendo aquí, ¿cierto? O como tenía el algoritmo yo originalmente, eso era lo que yo estaba haciendo. El problema es que es un algoritmo muy poco robusto, ¿ya? Es un algoritmo que no va a estar realizando validaciones. Entonces, algo que pasa mucho es, justo cuando uno le dice al usuario, no haga tal cosa, vas a ver que lo primero que el usuario va a hacer es hacerla, para ver qué pasa. Entonces, cuando uno hace un código y llega y le dice al usuario, no sé, no cierre tal ventana, muchas veces el usuario lo primero que va a hacer es cerrar la ventana a ver qué ocurre. Entonces, uno como programador lo mejor que puede hacer es prever que el usuario va a intentar hacer todo lo posible para que se le caiga a uno el programa. Entonces uno siempre tiene como que pensar más adelante. Y si el usuario trata de cerrar la ventana, que ocupamos que no cierre, tirar la otra ventana y decirle, le dije que no la cerrara. Entonces, en este caso, lo que utilizamos es un bucle para controlar esa validación. Lo que yo les decía era nada más si quisiéramos ofrecer esa opción para regresar. Pero bueno, les voy a decir qué es lo que hay que hacer. Es algo muy sencillo.
simplemente es incluir lo que ocupamos que se esté repitiendo dentro del bucle. Así de fácil y sencillo. Entonces, vean que acá le dice, digite cualquier otro número para reingresar los datos. Si yo digito, no sé, 10, 5, 20, 40, me va a caer acá, operación inválida. Bueno, operación elegida no válida. Se va a devolver al principio, me va a volver a cambiar válido a falso, por si acaso estuviera en verdadero, que de hecho eso en teoría no debería pasar. De hecho, ups, válido, como estamos usando un mientras en vez de repetir, válido ocupamos inicializarlo en falso igual. Pero igual metámoslo acá, no, pero igual ocupamos que salga en caso de verdadero. Entonces, válido ya viene con valor por defecto de falso. Se supone que solo vamos a estar realizando una operación por el momento. Si yo llego y escribo algo, dice que no va acorde, según las instrucciones que le dimos al usuario, se devuelve al puro principio y me vuelve a pedir que ingrese el número. Ahora, podríamos hacer esto todavía más claro y en vez de elegir operación, de poner operación no elegida, perdón, operación elegida no válida, podríamos decirle que en el de otro modo lo que haga es que llegue y escriba algo así como, no sé, se eligió reingresar los datos y pongamos varias líneas vacías como para separar. Entonces, ven que ahora yo lo ejecuto y me dice escribir el primer número y yo le digo 5 y yo le digo 5 y digo, ay no, me equivoqué, pero vemos que aquí dice, dijiste cualquier otro número para ingresar datos. Ok, 10. Se eligió reingresar los números. Escribí el primer número. Entonces era 5 y 10, perdón, no 5 y 5. Entonces ahora sí, lo que quiero es, no sé, multiplicarlos. Y ahí está. 5 por 10, 50. Entonces es sencillamente eso. Era reorganizar esto. Por otro lado, si ahora yo más bien lo que quiero es ir más allá, que el programa le ofrezca más cosas al usuario y que incluso en vez de reingresar más bien que le podamos preguntar al usuario que si quiere sumar otra cosa, podríamos ir más allá. Entonces, podríamos al final hacer algo como esto. Escribir, desea realizar otra operación. Y ahora utilizamos un sí entonces. Entonces, sí. Bueno, perdón, hay que leerlo. Leer. Vamos a ocupar otra variable, de hecho, perdón. Utilicemos un carácter para no complicarnos. Digamos, definir resp como carácter. Ok. Entonces, leer resp. Entonces, si resulta ser que, hagámoslo S1. Aquí, sí. Ahora sí vamos a ocupar trabajar con esto. Válido tiene falso, porque ahora el bucle cada vez que se repita sí puede tener un valor diferente a verdadero o falso. Ok. Entonces, si resp es igual a s o resp es igual a s mayúscula también, entonces tenemos que válido obtiene un valor de verdadero. Entonces, ahora lo que hacemos es al puro final del bucle, le preguntamos al usuario que si quiere hacer otra operación. La respuesta se lee en resp y a partir de lo que se haya contestado en resp, si resulta ser que la respuesta es S o S mayúscula, se cambia a verdadero. Cuando válido se cambia a verdadero, tenemos que el bucle... no, perdón, eso mientras. Falso. Perdón. Es un mientras. Entonces, falso se cambia, verdadero se cambia a falso. Perdón, válido se cambia a falso. Entonces, válido acá, que ahora no debería ser válido, quizá deberíamos cambiarle el nombre a cont, pero no importa, vamos a dejarlo así. Válido se convierte en falso.
se repite el bucle, bueno, se convirtió en falso acá abajo, entonces se evalúa como falso, entonces se repite el bucle y me vuelve a pedir otra vez los números. Dicho y hecho, entonces, 5, 10, multiplicamos y le digo que si quiero realizar otra operación, me pide otra vez primer número, 10, 15, no sé, sumémoslos. Y si yo ahora escribo mayúscula, también incluimos mayúscula. Si yo me devuelvo, sin embargo, y le escribo que no, me va a salir del bucle. No, eso es algo muy interesante. De hecho, no me va a salir del bucle porque olvidé un pequeño detalle. De hecho, veo que me están escribiendo, entonces les voy a preguntar, ¿por qué en este caso, si yo escribo no, no me va a salir del bucle? ¿Qué está pasando ahí? Es que ya, no, ejecútese desde acá. Ya, gracias. No, sí se me salió. Ok, fue porque elegí una verdadera. No, ok, perdón, sí me va a salir del bucle, porque había olvidado que no le habíamos modificado este detalle, entonces sí estamos cubiertos, porque indiferentemente de la opción vamos a tener algo eh, válido. El único problema que tenemos acá es esto, lo de reingresar los valores, porque ahora entonces, vean que de hecho qué bonito, a medida que uno quiere implementar cosas, las cosas cambian. Si yo ahora ingreso otro valor, igual me vuelve a preguntar, ¿desea realizar otra operación? Entonces ahí es donde ya comienza a haber una discrepancia. Entonces eso significa que tendríamos que modificar el algoritmo, si quisiéramos, para que cuando entren de otro modo, nos ignore esto. Entonces, hay varias cosas, hay varias maneras de hacerlo. Una posibilidad muy sencilla es algo como esto. Si válido es verdadero, entonces que pregunte. ¿Por qué hice esto? Porque vean que siempre que elija una opción válida, va a entrar en verdadero, ¿cierto? Cuando me elijo una opción inválida para reingresar los datos de una vez, válido va a ser falso. Eso significa que en esta línea, si válido es verdadero, el usuario me eligió una operación válida. Entonces, como ya hicimos una operación válida y ya se la reportamos, lo ponemos a elegir si quiere ingresar otra. Pero si él de una vez me dijo que quiere reingresar datos, si yo estoy acá y yo le meto 23, no tiene mucho sentido, considerando las instrucciones que le demos al usuario, que le preguntemos si quiere realizar otra operación, porque ya está implicado que el usuario lo que quiere es reingresar sus datos. Entonces, vean que como válido acá se convierte en falso, yo estoy aprovechando este falso para evaluarlo acá, y si resulta ser que válido es falso, no le pregunta al usuario si quiere reingresar, sino que de una vez se salta esto y de una vez reescribe el bucle para ingresar otra vez el primer número. Voy a ver ahora sí que me están diciendo, porque hoy ya me han escrito bastante. José Andrés me dice, pregunta, ¿se puede? No, ya lo había visto, ¿verdad? Prestar al usuario, siga un orden establecido. Sí, esto ya lo había leído, ok. Que era básicamente de lo que estábamos hablando, o lo que inició esta discusión. ¿Se podría poner en otro modo, salir del algoritmo, sí o no? Bueno, ok, sí, esto es lo que estamos haciendo acá. Pero él me dice, si yo quiero que el usuario primero haga la resta antes de cualquier otra, habría que indicarle al usuario o habría que hacer condiciones. O podríamos sacarlo del bucle. Yo podría escribir aquí operaciones antes del bucle, poner estas instrucciones y decirle que primero se va a estar realizando la resta. O sea, es que sí, esa es la cosa, digamos. Si yo ocupo que el primero haga la resta, ¿para qué si quiero lo voy a dar a elegir? Mejor, le pongo las opciones y le digo, deme un número, deme el segundo número. Ok, se procede a restar y luego ahora sí lo pongo a elegir. Porque ya ahora sí, o sea, a fin de cuentas, el punto de estructuras como el según de decisión se basan en eso.
en varias decisiones y que después me dé la opción de hacer la suma. Entonces, igual, o sea, si yo quiero que siga ese orden específico, ¿para qué ponerlo a elegir? Mejor primero es, deme un número, deme el otro, ok, se procede a restar, ok, se procede a sumar. Como hicimos en el caso, en el ejemplo del acumulador. En el ejemplo del acumulador yo no me puse a preguntarle al usuario, ¿cuál quiere realizar primero, sección uno o sección 2? Aunque pudimos haberlo hecho, pero no lo hice. Yo le dije, primero vamos con la sección uno, ok, ya la tenemos, ahora vamos con la sección 2. José Andrés me dice, por no válido que fuera mayúscula o minúscula. ¿Cómo por no válido que fuera mayúscula o minúscula? ¿A qué te referís, José Andrés? Perdón, no entendí. Era en la N de salir. Ah, que por qué no puse la N. Por simpleza, en realidad. Porque ve que aquí ocurre otra cosa. De hecho, eso era lo siguiente que les iba a mostrar. Si yo hago algo como esto y me pregunta que si quiero realizar otra opción, vean que si yo le contesto algo así como... No, no, tal vez no, pongámosle algo así como... ¿Qué? Él me acaba. ¿Por qué? Porque vean que aquí yo solo estoy evaluando una sola condición y la única sola condición es que si la respuesta es afirmativa y lo que consideramos como afirmativo, por incluso yo llego y le digo, sí, me lo cierra. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Bueno, PSHint como es un poco limitado, lo que tendríamos que hacer es agregar más evaluaciones. Entonces, o sí, o quizá sí, o no sé, quizá algo así como sí, porque a alguien se le olvidó la mayúscula, o quizá sí, y de hecho estoy escribiendo esta pésimamente mal. Esto debería ser respes igual. Acá, acá, acá y acá. Y ahora sí, ahora me va a evaluar todas estas versiones de contestar afirmativamente. Y como ustedes se podrán imaginar, es sumamente engorroso, se ve horrible y solo un montón de evaluaciones que la verdad no valen al caso en un programa como PSInt. Pero si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer perfectamente. Esto no va a hacer que la computadora se les caiga. En teoría es mucho menos efectivo porque sí, estos son un montón de evaluaciones, entonces aquí estamos gastando entre comillas un montón de recursos. Pero digo entre comillas porque aunque en realidad aquí estamos gastando un montón de recursos en algo que quizá no valga la pena, a fin de cuentas es mínimo. Vean que PSInt acá ejecuta rapidísimo igual. Yo, opa. Ah, bueno, estábamos en la línea de los números, perdón. No, ahí. Vean que yo igual acá. Es casi que instantáneo. Nosotros no nos damos cuenta porque tendríamos que meter un montón más de proceso para que fuera más complicado. Entonces, podríamos hacer lo mismo. Si no, ya voy. Si no, y yo le digo, si resulta ser que resp es desigual a n y resp es desigual a n minúscula y así vamos. Vamos a... Ok. Ya lo he dicho antes, pero no me gusta la nueva actualización de PSInt, pero ¿qué se le va a hacer? Que n minúscula, digamos que no, también, y también es desigual a... Mira, no puto mayúscula. Ah, dejámoslo así. Entonces vean que acá lo estoy poniendo a evaluar. Si resp no es n y tampoco es n minúscula y tampoco es no y tampoco es no, entonces respuesta no válida. Porque este si no implica que resp no fue ninguna de las que se evalúan como afirmativas. Y este otro sí interno evalúa que resp no tenga ninguno de estos valores.
Sin embargo, les quiero preguntar, yo aquí usé O, aquí usé I, ¿ustedes consideran que esto está bien? Bueno, voy a ver qué me están diciendo porque ya se me levantaron la mano. Me dice, ¿y cómo sería hacerlo más sencillo? Es que en PSINT, si hubiera una manera, en realidad les habría dicho, es que en PSINT es muy limitado. PSINT, la verdad, lo mejor que ustedes pueden hacer es esto. PSINT no tiene como, de ahí sí no tiene cosas como manejos de excepciones y no sé, cosillas así, entonces, de hecho, PSINT hay, digamos, un montón de funciones que ustedes normalmente tendrían que no tienen, porque PSINT a fin de cuentas es para aprender. Entonces, ¿a ustedes les sirve hacer esto como para practicar las condiciones? Por eso es que de hecho se me ocurrió preguntarles esto. Cuando yo hago esto, aquí básicamente mi objetivo es que si él mete una de las afirmativas, todo bien, pero si no es una de las afirmativas, PSINT evalúa si la respuesta ingresada es una de las que evalúa como negativas. Y si no es ninguna de estas, me va a decir que la respuesta no es válida. Entonces, ¿usar is está bien o debía haber usado dos? ¿Ustedes qué opinan? Don Andrés me dice, creo que o es una o la otra. Y el i significa las dos cosas. Ajá, esto es una conjunción. Yo aquí le estoy diciendo, resp es desigual en caso de que resp no sea n y tampoco sea n minúscula y tampoco sea no y etcétera, etcétera. Sin embargo, si recordarán hace un tiempo, jugamos con estas condiciones y vimos que pudimos caer en una trampa en la que nunca, en que la condición sea una contradicción. ¿Ustedes opinan que esto es una contradicción? ¿Recuerdan? Ok. Vean qué pasa cuando yo ejecuto, ¿verdad? 5 y 10. Ok, no, sí. Elijo, digamos, suma. Si yo pongo algo como F, ¿qué creen que va a pasar? Ahí está. Respuesta no válida. Bueno, se me acabó el algoritmo porque no hemos llegado al final. Pero no importa. Ahorita yo corrijo eso. Vean que no es una contradicción porque, si recordarán, la vez que vimos la contradicción, utilizábamos los is. La razón por la cual aquí no está ocurriendo una contradicción es porque no estoy haciendo una comparación de igualdad. Digamos, yo no le estoy diciendo que resp sea igual a n y a n y a n, que es imposible, y a no, que es imposible. Resp solamente puede tener un valor. Si esto fuera, si resp es igual a n mayúscula y resp es igual a n minúscula, por ejemplo, sería una contradicción porque resp no puede tener dos valores al mismo tiempo. Pero yo estoy haciendo una comparación de desigualdad. Entonces yo le estoy diciendo, evalúeme, si resp tiene un valor de n y tampoco tiene un valor de n minúscula, ni tampoco, no, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir, si yo contesto algo como F, PSIN llega y evalúa, ok, resp es desigual a n, sí, ok, entonces esto es verdadero. Y es desigual a n minúscula, sí, entonces es verdadero. Y es desigual a no, sí, entonces es verdadero. Y es desigual a no con n mayúscula, sí, entonces es verdadero. Como todo esto es verdadero, entonces la preposición es verdadera, entonces respuesta no válida. Por otro lado, si yo hubiera escrito n normal, ¿qué ocurre?
O hagámoslo más lejos. Hagámoslo no, para que lleguemos un poco más lejos. Dejémoslo ahí. ¿Qué ocurre ahora? Llega y me dice, resp es desigual a n. Sí, entonces esto es verdadero. ¿Es desigual a n minúscula? Sí, entonces es verdadero. Hasta el momento la preposición es verdadera. Pero llega a este punto y dice, ¿es desigual a no minúscula? No, porque sí es no minúscula. Entonces, esta parte de la preposición es falsa. Y si recuerdan, la disyunción es verdadera, perdón, la conjunción es verdadera sola y únicamente cuando todas las partes de la conjunción son verdaderas. Entonces, solo con que esto sea falso, porque resp, dicho y hecho, sí es igual a no, todo esto se convierte en falso. Como todo se convierte en falso, desactivamos el sí y no escribimos que la respuesta es falsa. Ahora, para evitar esto, de que cuando ponemos una respuesta no válida, podríamos hacer varias cosas. Podríamos decirle al usuario que como se ingresó una respuesta no válida, vamos a ingresar. O podríamos enciclarlo aquí mismo. Vean. Podríamos meter acá y podríamos decir lo que repita esto hasta que, no sé, digámosle. De hecho, podríamos meter esta condición súper compleja, pero más fácil, hagamos otro booleano. Damos eval, por ejemplo. Entonces digamos que hasta que eval sea verdadero, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó aquí? Ah, lo corté a la mitad. Sí, desde acá. Vamos para el frente. Ah, ok, qué bien, no me deja. No importa, hagámoslo otra vez. Repetir. Ahora sí. Hasta que eval sea verdadero. Vean que acá la ventaja que tengo es que como estoy usando un repetir, yo ya no necesito tener eval inicializado desde un principio. Yo lo puedo inicializar acá. Entonces lo que hacemos es que, si ya se pese intranquilo, lo que hacemos es que si caemos en esta respuesta positiva, eval, psint, cálmese, estoy en eso. Eval obtiene verdadero para salir de este bucle, que ojo, este bucle se limita únicamente a que le ingresemos una respuesta válida. Si no, eval es falso. Entonces, vean que lo que estoy logrando acá es lo siguiente. Si yo meto F ahora, me va a decir respuesta no válida, desea realizar otra operación. Y no me va a dejar avanzar hasta que yo le diga sí o no. Entonces, si yo le digo sí, ahora me permite hacer otra operación. Y si por otro lado, en lo que estaba acá yo vacilándolo, le digo no, debió haber acabado el algoritmo. Eso significa que cometí un error por estarme apurando. Vamos a ver. Ah, por supuesto. Lo que queremos es que acabe indiferentemente de qué. Eval es verdadero. Ven. Entonces ahora sí, me diría respuesta no válida. Y, no. No, si estábamos bien. No, sí, ya. Perdón, perdón. Eval verdadero, Eval verdadero. Una persona tiene que... Ah, ok, ya sé. Es que esto no lo tenemos que tener acá. No, sí. Respuesta no válida, el bucle continúa. Ok, ya. Es que no tenemos una evaluación del no per se. Más bien. Deberíamos meter para ahorrar. Igual al principio. Igual verdadero. Igual aquí donde es falso. Eso sí está bien.
Ahora sí, ahí está bien, y ahora sí me acabó. Entonces, lo que ocurrió fue esto. Por eso es que uno tiene que organizarse bien. Repetir, ¿verdad? Vean que engloba la evaluación de respuesta de si queremos repetir el algoritmo, ¿cierto? Pero queremos asegurarnos de que nos dé una buena respuesta. Entonces, tenemos un eval que siempre que se esté ejecutando esta ejecución va a ser verdadero. Es decir, me está dando el visto bueno para que no se repita más. Me pregunta, ¿desea realizar otra operación? Lo lee como respuesta. A partir de respuesta decide qué hacer. Si respuesta es afirmativo, válido es falso. No tenemos que cambiar eval, todo bien. Entonces, como válido es falso, llega al final del sí. Vamos a separar la estructura acá un poco para que la vean mejor. Llega al final del sí después de convertir válido en falso. Eval teníamos que era verdadero. Acaba este sí. Y el mientras era el que evaluaba el válido, ¿recuerdan? Como válido es falso, entonces el mientras se va a repetir y se repite todo el algoritmo, tal y como ya vimos. Pero por otro lado, si le decimos que no, lo que ocurre es, entra en el si no. El si no evalúa. La respuesta que nos tiró es una respuesta inválida, no es ninguna que representa el no. Como le dijimos que no directamente, entonces no hace falta entrar en este sí, sino que nada más acaba, me dio una respuesta válida, y vale es verdadero, acaba, acaba el sí, llega el mientras, y como en el mientras no se llegó a cambiar el valor de válido, entonces acaba el algoritmo. Porque no le dijimos que queríamos realizar otra operación, tal y como lo hicimos acá. Por otro lado, si yo más bien le contesto algo no válido como F, él va a llegar acá, desea realizar otra operación, F, resulta ser que resp no es ninguna de estas opciones, entonces cae en el si no, resp es desigual a n, es desigual a n, es desigual a no, es desigual a no, entonces me escribe que respuesta no es válida, me cambia eval a falso, acaba el sí anidado, y cuando evalúa eval ve que es falso y me obliga otra vez a repetir el bucle de respuesta de si quiere otra operación. Entonces vuelve a cambiar eval a verdadero, me vuelve a preguntar, vuelve a leer respuesta y aquí va a seguir hasta que le contestemos o sí para cambiar válido a falso o no para no cambiar válido y que eval quede intacto para poder salir del bucle. Nuevamente es básicamente seguir la secuencia lógica de una serie de instrucciones. Por eso les digo, esto es en realidad nada más práctica. Ustedes pueden sacar su tiempillo, sentarse algún día, ponerse a ver algoritmos o a construir los suyos, practicar esa secuencia lógica, hacer lo que yo acabo de hacer, que aquí básicamente, bueno, no lo hagan como yo, porque yo aquí lo que estaba haciendo era como improvisando rápido, entonces por eso cometí como 2 errorcillos de lógica. Pero vean que DC, uno que ya está como más experimentado, no es que uno está extento a cometer 2 errorcillos de lógica, sino que uno como que los detecta más rápidamente, como me acaba de pasar. Yo llegué y metí así para apresurarme y dije, no, esto no está funcionando. Y vi, ok, es que esto lo tenía que sacar, ok, ya, ok, listo. Entonces es sencillamente practicar. Vamos a ver. José Andrés me dice, creo que O es una y ya, bueno, bueno, ya eso se los había contestado básicamente. Creo que sí, porque respuesta es diferente a N. Aunque estamos hablando de esto. Eso es muy bueno practicarlo. Las evaluaciones de conjunción y disyunción. A veces uno se confunde mucho con eso. ¿Puede el algoritmo para analizarlo mejor? Sí, por supuesto, con muchísimo gusto. Solo que este quizás sí se los voy a tener que pasar dividido porque nos quedó más largo. Vamos a ver. Primer parte. Llegar hasta aquí. No. Ok. Se los voy a pasar en 3 partes. Parte 1. Excelente. Leer operación. Parte 2. Llegámoslo hasta el fin del segundo. Parte 3 a partir del sí hasta el fin del algoritmo.
Ahí está. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algo más que quieran saber? Quedan poquitos. Nos quedaron solo 6 hoy, al final. Si alguien está escribiendo, que me levante la manilla. No, de hecho, que la mayoría ni siquiera tienen la aplicación minimizada, entonces me imagino que nadie está con dudas. Entonces, bueno, voy a ir cerrando ya la sesión. Muchas gracias por haber venido. Espero les haya sido de provecho y les haya pues gustado, a pesar de que perdimos tantos en el camino hoy, lastimosamente. Eh, Les recuerdo el canal de YouTube. Recuerden que la sesión queda grabada. Aquí está, la grabación todo bien, sí. Y se sube al canal de YouTube, pero de la misma manera, ustedes en el canal de YouTube pueden encontrar otros recursos, no solamente mis videos. Entonces, ustedes pueden utilizarlo más que para solo eso, porque recuerden que está ahí para ustedes, es una herramienta adicional, se está organizando pensando en ustedes, entonces para que le saquen provecho a eso también. La grabación de mi sesión, recuerden que se va a estar subiendo a lo largo de las siguientes 48 horas. La sesión anterior, sin embargo, no sé si alguno lo habrá notado, tuvimos un pequeño problema cuando la estábamos intentando subir, entonces de hecho duramos un poquillo más porque nos pasó varias veces que se nos estaba cayendo la grabación y hubo ahí unos problemillas, pero bueno, al final lo pudimos resolver y la estuvimos subiendo un poquillo tarde, pero ahí estuvo. Eh, de agradecerle por toda la ayuda, me dice José Andrés, creo que me está saliendo humo de las orejas, muchas gracias, buenas noches. Por supuesto, José Andrés, con muchísimo gusto. Vas a ver que eso uno le va agarrando el toque, entonces es nada más practicar, vas a ver que sí, es muy bonito. Cristina me dice, muchas gracias, con muchísimo gusto, Cristina. Y pues bueno, entonces voy a acabar aquí la grabación.